El apóstol San Pablo está ya anciano. Ha pasado muchas tribulaciones por el Evangelio del Señor Jesús. Y ahora escribe a los hermanos de esas iglesias que ha tenido el privilegio de fundar, de guiar a los pies del Señor Jesús. En la carta que vamos a estudiar en esta tarde, les escribe a las iglesias de Galacia, provincia romana. Y noten cómo termina esta carta, la lectura bíblica que nuestro pastor nos leyó. Versículo 11 de Gálatas capítulo 6. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Interesante. Pablo escribe con letra grande. ¿Por qué será? Como con la letra de un niño de escuela primaria que está aprendiendo a escribir. Sin embargo, no era que San Pablo no sabía escribir. No era que solo había llegado hasta la escuela primaria. Él tenía educación formal hasta la universidad. Había sido alumno del gran profesor de teología, el gran rabino Gamaliel. A sus pies había aprendido. ¿Por qué es que el apóstol escribe con letra grande? Noten que dice, escribo la salutación de mi propia mano. Normalmente, el apóstol San Pablo dictaba sus cartas. Usaba amanuenses, escribas. Normalmente, ellos escribían y entonces el apóstol tomaba la carta después de escrita, la volvía a leer para constatar que estaba correcto según él lo que él quería decir, y luego, para autenticar la carta, él mismo tomaba la pluma y escribía el saludo final de puño y letra suya. Esta era una costumbre normal en casi todas sus epístolas. Él no escribía sus propias cartas porque tenía un problema en su vista. Ustedes recuerdan cuando él escribió allá a los Corintios, que dice en 2 de Corintios, que él le pidió al Señor, Señor, este aguijón en la carne, quítamelo de mí, Señor. 3 veces le suplicó al Señor, pero Dios le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Camino a Damasco, cuando iba persiguiendo al Señor Jesús, Cristo se le apareció en una luz tan grande que cegó al caminante. Y esa luz tan tremenda que lo dejó ciego por 3 días, era la luz que irradiaba del rostro del crucificado y resucitado del Jesús de Nazaret. Y para que nunca se olvidase que él había visto cara a cara al Hijo de Dios en esa luz, para que nunca se olvidase que había sido perseguidor del pueblo de Dios y que Dios lo había llamado en el camino a Damasco, Dios le devolvió la vista en un milagro. Ananías puso sus manos sobre él y dice la Escritura que cayeron de sus ojos como escamas y volvió a ver, pero nunca como antes. Dios tenía el poder de curarlo completamente. Le restituyó la vista, pero le dejó un aguijón en la carne. La vista no completamente sana, no porque el Señor no tuviese el poder de sanarlo, sino simplemente para que nunca jamás se olvidase que el Señor le había dado la vista por gracia y para que se recordase que había sido perseguidor de la iglesia de Cristo y que por amor el Señor le había llamado a ser su discípulo, a ser su apóstol. Ahora, ustedes pueden comparar la terminación de algunas de sus otras epístolas. Por ejemplo, en Colosenses, capítulo 4 y versículo 18, él termina la epístola de la misma manera.
dice, la salutación la escribo de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Otra vez, él dicta la carta a través de un secretario, pero la salutación, el saludo final, lo escribe de su propio puño y letra. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 17, escribe de la misma manera. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. El apóstol quería estar seguro que los hermanos tuviesen la certeza que esa carta era verdaderamente suya, por eso la firmaba de puño y letra. Resulta que ya en su época andaban circulando algunas cartas que decían ser de Pablo, pero eran falsificadas. Así dice allí mismo en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, dice el versículo 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Parece que andaban circulando algunas cartas que decían ser del apóstol San Pablo, pero que él no las había escrito. Por eso Pablo, cada carta que escribía o dictaba, la firmaba de su propio puño y letra. Pero en esta carta a los Gálatas, no pierdan allí nuestro pasaje, Gálatas capítulo 6, él escribe una salutación un poquito más larga, un poquito más extensa, con dificultad porque tiene que escribir con una letra grande, ya que sus ojos no le permiten ver bien. Él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y entonces sigue diciendo, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero para gloriarse en vuestra carne quieren que vosotros os circuncidéis. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado para mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura, una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y entonces llegamos a nuestro texto. El versículo 17 es el texto que he escogido para que sea la base de nuestra meditación en esta tarde. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir el apóstol San Pablo cuando escribe de su propio puño y letra, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús? ¿Cuáles eran esas marcas que traía el apóstol San Pablo en su cuerpo, las marcas de Cristo? Bueno, es interesante lo que significa esa expresión. En el idioma en que escribió el apóstol San Pablo, en griego, marca se dice stigma. Stigma. En plural, stigmata. Stigmata. Y él escribe y usa esa expresión. Ahora, esa expresión, stigma, o stigmata, marca, o marcas, era una expresión que se usaba en la época del apóstol San Pablo. ¿Qué quería decir stigma o estigmata? Bueno, se usaba para distintas cosas.
Aún hoy en día se le da el mismo uso a esa palabra marca. Una marca es algo que se imprime o que se marca en alguna cosa. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes se criaron o tuvieron la oportunidad de vivir en el campo. ¿Cuántos de los que están aquí han visto cómo se marca el ganado? Bueno, parece que muchos de ustedes, aunque viven en la ciudad de Nueva York, han estado alguna vez en el campo o se criaron allá. ¿En dónde? ¿En Dominicana? ¿En Puerto Rico? Allá también se marca el ganado como se marcaba en épocas del apóstol San Pablo. Ustedes saben cómo se hace. Se toma un hierro que tiene la marca que se quiere imprimir en el animal y se pone ese hierro, ¿dónde? Al fuego. Y se espera hasta que ese hierro, esa marca, se ponga rojo, al rojo vivo. Y entonces se ata al animal y se imprime esa marca sobre el animal, quemándole el cuero, la piel del animal, para que quede indeleble para toda la vida de ese animal. ¿Para qué se marcan los animales? ¿Para qué? Para distinguirlos, para saber quién es el dueño. Esa marca identifica de quién es propiedad ese animal. Así, si alguna vez se roban el animal y se lo encuentra por allá, inmediatamente se lo puede identificar. No le pueden borrar la marca porque está allí impresa sobre el animal. Si se pierde ese animal y alguno lo encuentra, inmediatamente puede identificar su dueño a través de la marca que lleva el animal. Cuando yo estuve estudiando en la Universidad de Andrews, me tocó estudiar con compañeros de todas partes del mundo. Algunos de ellos venían de tan lejos como del África. Y había unos muchachos que estudiaban con nosotros allí en el seminario, que yo siempre los miraba, eran muy sonrientes, una sonrisa hermosa, esos dientes blancos, pero yo notaba que en el rostro de esos muchachos tenían unas terribles marcas, pero no eran así como de un accidente o algo así. Uno de ellos tenía cortado aquí a un lado marcas pero paralelas, como que hubiesen sido hechas de adrede con un cuchillo. Y el otro tenía arriba, aquí de los pómulos, 3 marquitas a cada lado, también hechas, parecía cicatrices como de un cuchillo o algo filoso. Cuando yo tuve un poquito más de confianza con ellos, me animé a preguntarles, oye, ¿qué son esas marcas que ustedes tienen en el rostro? Oh, me dijo uno de ellos sonriente, estas son las marcas que nos identifican de la tribu a la cual nosotros pertenecemos en nuestro país. Allá en el África nos identifican cuando el niño llega a los 12 años de edad, pasa por un ritual en el cual él llega a formar parte de la tribu como un guerrero. Y entonces cada tribu tiene su marca con que le marcan en el rostro. Nosotros podemos viajar por cualquier parte del África y cualquier persona que nos ve inmediatamente sabe a qué país pertenecemos, a qué zona del país pertenecemos, a qué tribu indígena pertenecemos e incluso por la manera como están hechas las marcas pueden identificar la familia a la cual nosotros pertenecemos. Interesante. Se marca el rostro para identificar la procedencia, el lugar de donde viene la persona, a qué tribu pertenece. Ahora, en la época del Imperio Romano, la palabra stigma, marca, se usaba de una manera muy peculiar. Si tuviésemos que describir al Imperio Romano con algo que describiese sus habitantes, podríamos decir que el Imperio Romano era en verdad una gran fábrica de esclavos. ¿Saben ustedes que de los 100 millones de habitantes que tenía el Imperio Romano, 60 millones de esos 100 eran esclavos? Si usted caminaba por cualquier calle del Imperio Romano, ya sea por Antioquía, o por Éfeso, Tesalónica, Atenas, Corinto, o la misma ciudad de Roma, de cada 5 personas que usted veía en la calle,
3 de esos 5 eran esclavos. Una nación de esclavos. Y tenían leyes muy estrictas. Como eran tantos los esclavos, eran mayoría, el 60%, para que no se rebelasen en contra de los amos, los trataban en forma muy cruel, despiadada. Podían, el amo, el dueño de los esclavos, que muchas veces tenía en su territorio y bajo su cuidado cientos y a veces miles de esclavos, los trataban prácticamente como que fuesen animales, o aún peor que los animales. Podían hacer de ellos con lo que quisiesen. Un esclavo no tenía ninguna voz ni ninguna opinión. Cualquier error era castigado de la forma más inhumana. Si un esclavo osaba responderle a su amo, se le daban tantos latigazos que podían hasta matarlo. Y si un esclavo osaba levantar la mano ante su amo, le cortaban la mano o muchas veces tenía que pagar esa osadía con su propia vida. Eran tratados sumamente fuertes los esclavos. Ahora, cada amo marcaba a sus esclavos como propiedad suya, así como se marcaba a los animales, como que fuesen animales, ya sea en la oreja, ya sea en el rostro, en el brazo o en algún lugar visible del cuerpo, se les imponía a los esclavos una marca distintiva para mostrar a quién pertenecían, quién era su dueño. Y esa marca se llamaba stigma. Una marca sobre el cuerpo que identificaba la propiedad a quién pertenecía ese esclavo. Esa marca decía que ese hombre era un ser inferior, un ser que no era libre, que no tenía ningún derecho, que era apenas un mueble más, una propiedad más de su amo. Los griegos llamaban a esa marca de posesión estigma, o sea, en plural, ta stigmata. Ta stigmata. Nosotros usamos esa palabra derivada del griego estigma para hablar acerca de una marca de inferioridad, una marca de degradación. Decimos, por ejemplo, esa gente está marcada con el estigma de su posición social. Todavía hasta el día de hoy se usa esa expresión. Ahora, cuando Pablo escribe esta epístola, él dice: yo traigo en mi cuerpo las estigmatas del Señor Jesús. ¿Por qué él dice que él estaba marcado en su cuerpo con las estigmatas, con las marcas del Señor Jesús? Aquí hay algo interesante. San Pablo, al escribir la epístola, escribe como un siervo, como un esclavo, no como un hombre libre. Noten qué interesante. Casi todas sus epístolas, él comienza diciendo: Pablo, siervo, ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, la versión en español ha dulcificado un poquito la expresión original del griego, pero el término griego que se usa allí es doulos. Y doulos quiere decir esclavo. Simplemente un hombre esclavo. Así que San Pablo, y ustedes pueden ver todas sus epístolas, Romanos 1.1, Filipenses 1.1, Tito 1.1, etc., comienzan diciendo: Pablo, siervo, esclavo del Señor Jesucristo, doulos Jesucristo. Y así es como escribe la epístola a los Gálatas, como un esclavo, como un siervo de su amo, el Señor Jesús. Ahora, ¿cuáles eran las marcas que como esclavo tenía San Pablo en su cuerpo? Oh, cómo me hubiese gustado a mí conocer personalmente al apóstol San Pablo. Cómo me hubiese gustado ver el cuerpo del amado apóstol. Si lo miramos, si con la imaginación lo traemos aquí esta tarde junto a nosotros,
podríamos verlo y notaríamos que en su rostro, en su cara, alrededor de sus ojos, tiene horribles cicatrices por toda su cara. Yo le preguntaría, Pablo, ¿de dónde salieron esas marcas tan horribles que tienes en tu rostro? Y él me contestaría, oh, una vez fui apedreado en Listra y me arrastraron cara abajo fuera de la ciudad y me tiraron afuera pensando que estaba muerto. Hechos capítulo 14 y versículo 19. Horrendas cicatrices en su rostro, lo apedrearon, le tiraron piedras que lo lastimaron, lo dejaron sin conocimiento. Algunas de esas piedras hirieron terriblemente su frente, su cara, su cabeza, de tal manera que cayó inconsciente, y esa gente en Listra pensó que lo habían matado, lo arrastraron fuera de la ciudad y allá lo dejaron medio muerto. Oh, cómo me hubiese gustado conocer personalmente al apóstol San Pablo. Pero podemos verlo en esta tarde por la imaginación. Imagínense ustedes que lo estamos viendo. Si pudiera ver yo las espaldas del apóstol San Pablo, todas cruzadas por horribles cicatrices que atraviesan de un lado a otro las espaldas del apóstol, yo le preguntaría, hermano Pablo, y esas horribles cicatrices tan marcadas que tienes en tu espalda, Pablo, ¿de dónde salieron esas marcas? Y él me respondería, de mis hermanos, de los judíos. Pero dejemos que él mismo nos dé la respuesta. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuánto es eso? 39, pero 5 veces. A ver cuántos serían. 39 azotes, 5 veces distintas. 195 azotes en la espalda. Ahora, yo no sé, hermanos, si ustedes saben el tipo de azote que se usaba en aquella época, hermanos. Pero era un rebenque, un palo, ¿no es cierto? Un fuete, que tenía en la punta de ese palo atados lonjas, cinchos de cuero. Y hermanos, a lo largo de esos cintos de cuero, tenía clavado en el cuero como clavos de hierro, y en la punta de cada una de las lonjas de cuero tenía una bola así pequeñita, redonda, de hierro, pero con puntas salientes todo alrededor, con clavos horrendos, y ese azote se daba en la espalda de tal manera, hermanos, que cuando esos clavos se clavaban y el azote se pegaba fuertemente, rompía toda la espalda, la destrozaba, trituraba no solamente la piel, sino también los músculos, hasta que se veía el esqueleto de la persona, la columna vertebral quedaba al descubierto, completamente destrozada la espalda. Por eso la ley romana no permitía que fuesen 40 azotes. Lo máximo, según la ley romana, eran 39 azotes, no podían llegar a 40. 5 veces el apóstol había recibido 39 azotes de esa manera, hermanos. Y como si eso fuera poco, sobre llovido, mojado. 3 veces he sido azotado con varas. Imagínense, sobre las heridas recién cicatrizadas, volver a ser azotado con varas, para arrancar otra vez esa sangre seca y volver a sangrar la espalda. ¡Qué horribles cicatrices tendría el apóstol San Pablo en su espalda! Oh, si yo pudiese ver
las muñecas y los tobillos del apóstol San Pablo. Horribles cicatrices aquí alrededor de las muñecas y en los pies, arriba de los pies, alrededor de los tobillos. Yo le preguntaría, hermano Pablo, ¿y esas horribles cicatrices que tienes en tus brazos y en tus piernas, de dónde han salido, hermano Pablo? Y él me respondería, oh, de mis prisiones, calabozos y mazmorras, como dice el versículo 23, trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárcel más, en peligro de muerte muchas veces. Sí, mis hermanos, aquella vez cuando él fue a predicar, ¿recuerdan? Con su compañero Silas, en la ciudad de Éfeso, y allá se hizo un tumulto, y los tomaron y los pusieron en la cárcel, en la celda de más adentro, y se le pidió al carcelero que no los dejase escapar. Y dice la Escritura que aprisionaron sus manos y sus pies en el cepo. El cepo era un instrumento que habían inventado los romanos para apretar los pies y las manos de tal manera que no se pudiesen mover. Era una madera, digamos dos maderas paralelas, que se les cortaba por dentro un círculo, o sea que la mitad del círculo quedaba en una madera y la mitad en la otra, pero era un círculo pequeño. Entonces se ponía esa madera, los dos pies así extendidos, se ponía la madera de arriba donde calzaban los círculos en los dos pies y la madera de abajo, y entonces se comenzaban a ajustar esas dos maderas, apretarlas para que se fuesen apretando más y más y más hasta que no se podían mover los pies y se cortaba la circulación. Se ponían esos pies azules por la falta de sangre, algo terrible. Y cada vez que el prisionero quería moverse o quería acomodarse, tenía que mover los pies y le causaba un terrible dolor. Y luego las cadenas que tenían en sus manos. No olviden que todos los años que pasó el apóstol San Pablo, esclavo, siempre estuvo atado a un soldado con cadenas. Esas esposas de hierro seguramente deben haber dejado horribles cicatrices en sus muñecas. Pero Pablo nos dice, oh, estas cicatrices son las marcas del Señor Jesús. Pero yo le preguntaría a San Pablo en esta tarde, pero Pablo, ¿no será que tú te estás jactando un poco de lo mucho que tú has sufrido y pasado por el Señor Jesús? ¿No será que estás hablando de tus sufrimientos por Cristo con cierto orgullo y vanagloria por eso? Y Pablo me respondería, no, si él mismo lo escribió, noten allí en nuestro texto de Gálatas capítulo 6, en el versículo 14, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No, el apóstol Pablo no se está gloriando de esas cicatrices. Pero entonces, Pablo, ¿por qué es que las mencionas? ¿Por qué es que escribes en tu epístola, allí en el versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús? Si no te estás vanagloriando, si no te estás enorgulleciendo de esas marcas, entonces ¿por qué mencionas esas marcas que traes en tu cuerpo como las marcas del Señor Jesús? Ah, mis hermanos, la respuesta a esa pregunta está en la misma epístola a los Gálatas. Es más, la respuesta está en el propósito por el cual el apóstol San Pablo escribe la epístola a los Gálatas. ¿Saben ustedes que había una gente que se llamaban judaizantes? ¿Han oído ustedes hablar de los judaizantes? ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran supuestamente hermanos cristianos que se habían, entre comillas, convertido al Evangelio de Cristo. Pero eran judíos. Y ellos creían que para ser salvos no solamente había que aceptar a Cristo, sino que había que guardar toda la ley
ceremonial del Antiguo Testamento, todas las formas judías, circuncidarse, hacer los sacrificios en el templo, guardar las fiestas judías y todo lo demás. Ellos decían, la salvación no es solamente por fe en Cristo, también es por las obras de la ley, porque el que no guarda la ley no puede ser salvo. Hay que guardar toda la ley judía. Y estos hombres judaizantes le estaban causando grandes problemas al apóstol San Pablo. Ellos seguían los pasos de Pablo. Donde quiera que él iba, detrás de él venían estos hermanos judaizantes. Y venían haciendo mucho daño. Ridiculizaban el ministerio de San Pablo. Negaban la predicación de Pablo. Decían que lo que él predicaba no era el evangelio completo. Enseñaban que solo la fe en Cristo, como enseñaba San Pablo, no era suficiente. La salvación es a través de las obras de la ley más creer en el Señor Jesús. En los rituales del Antiguo Testamento, allí se encontraba el camino a la salvación. ¿Y saben lo que hacían estos judaizantes? Acusaban al apóstol San Pablo de ser un falso apóstol, de no ser un verdadero apóstol de Cristo. Oh, mis hermanos, la espada aguda de ataque y antagonismo y denunciación y descrédito se desenvainó en contra del apóstol San Pablo en forma terrible. Le decían, oye, ¿y tú quién eres? ¿Acaso tú eres uno de los apóstoles? Completa. Él ha cambiado el evangelio, él ha adulterado el evangelio y lo que él enseña no es la verdad. No se dejen engañar por el apóstol San Pablo, porque no es tal apóstol como él dice. Mis hermanos, es en defensa de su apostolado, en defensa de su llamado al ministerio y a predicar el evangelio verdadero de Cristo, que Pablo escribe la carta a los Gálatas. Si ustedes notan, al comienzo de la carta, él dice, fíjense, bueno, vamos a leer el versículo 6. Estoy maravillado, capítulo 1, versículo 6. Maravillado estoy que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y entonces él dice en el versículo 10, ¿busco ahora yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo, no sería, ¿qué cosa? Esclavo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, versículo 11, que el evangelio anunciado por mí no es según los hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo mismo. Y entonces él cuenta su testimonio de cómo él perseguía a la iglesia, pero un día camino a Damasco Jesús lo escogió para ser su apóstol y le dijo, tú serás un testigo mío del poder salvador de la sangre de Cristo Jesús. Es en defensa de su apostolado, es en defensa de su santo ministerio, es en defensa de su alta vocación a la predicación del Evangelio de Cristo Jesús que él escribe la epístola a los Gálatas. Y es en este contexto que tenemos que entender la mención de las marcas del Señor Jesús. Dicen que no soy apóstol de Cristo. Dicen que soy un falso apóstol. Mis hermanos, que nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas que demuestran que soy un apóstol del Señor Jesús, las marcas del sufrimiento. Oh, mis hermanos, el sacrificio no se puede ridiculizar. Es muy difícil descartar, minimizar o ridiculizar aquello que cuesta sacrificio, sufrimiento y tremenda devoción. Nadie puede negar que algo que se ha logrado con gran sacrificio es verdaderamente verdadero,
¿Quién podría decirle al apóstol San Pablo que era un falso apóstol? ¿Quién iba a estar sufriendo como él sufría por el Señor Jesús si en verdad no predicaba el evangelio verdadero? ¿Cómo un apóstol falso iba a estar dispuesto a sufrir todo lo que el apóstol sufrió, llevando las marcas en su cuerpo del sufrimiento, si lo que él predicaba era una ilusión, una mentira, un evangelio falso, un evangelio no completo? ¿Saben, hermanos, lo que cuesta sufrimiento, lo que cuesta lágrimas y devoción, especialmente en la obra del Señor? Cuando alguien pone su vida en el altar del sacrificio por Cristo, se valora como lo que realmente es. Y justamente las marcas del Señor Jesús son para demostrar la validez de nuestro llamamiento al apostolado y al ministerio de Cristo Jesús. Para eso el Señor nos da las marcas de Cristo. Hace algunos años atrás, en el Dallas Morning News, en el periódico principal de la ciudad de Dallas, salió un artículo acompañado de una foto que atrajo mi atención. Era una foto ridícula. Allí estaba en primera plana, pero por lo ridícula que se miraba, me interesé en leer el artículo. Aparecía allí en esa foto el primer ministro de Inglaterra, el ministro de gobierno de Inglaterra, en la Universidad de Edimburgo, en Glasgow. Fíjense qué interesante cómo estaba la foto. Este hombre había ido allí a la universidad a hablar a los estudiantes. Y había sido presentado por el canciller de la universidad. Pero antes de que el hombre pudiese usar el estrado para dirigirse a ese cuerpo estudiantil tan grande, antes de que pudiese abrir su boca para dirigirse a los estudiantes, estos comenzaron a arrojarle una lluvia de vegetales podridos, de tomates podridos y papas podridas y todo tipo y lluvia de vegetales en estado de descomposición. Y como si eso fuera poco, después de que estaba cubierto de todo eso, le tiraron harina encima y plumas. Y el primer ministro de Inglaterra salía allí en la foto todo cubierto de harina y plumas y todo eso que le habían tirado los alumnos de la Universidad de Glasgow. En desprecio, en señal de que odiaban al gobierno de Inglaterra. Y a través de su primer ministro querían mostrar el desprecio que sentían por esa institución. Ahora, ¿por qué les menciono eso? Porque eso me hizo dar vuelta a las páginas de la historia, a muchos años antes, en ese mismo salón, en esa misma universidad, en ese mismo estrado, el canciller de la universidad presentó ante el estudiantado reunido de la universidad a otro hombre que iba a hablar a los alumnos. Y hermanos, cuando ese hombre se paró delante de los estudiantes, era un hombre delgado, flacucho, todo debilitado por la malaria, picado de los mosquitos y la fiebre africana, el pelo quemado por el fuerte sol del África, el brazo derecho pendía inmóvil sin poderlo mover por un zarpazo que recibió de un león africano. Y cuando los estudiantes vieron que este hombre se acercaba al estrado para hablar, el cuerpo entero de estudiantes se puso en pie, en honor, en honra, en respeto, en admiración y en reverencia de ese gran hombre de Dios, el gran misionero al África, David Livingstone. Oh, mis hermanos,
lo que cuesta sacrificio, lo que cuesta devoción, lo que trae gran sufrimiento, es difícil de desacreditar, es difícil de hacer de menos cuando se da para la causa de Dios. Ese hombre llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. La prueba, mis hermanos, del verdadero discipulado es lo que estemos dispuestos a sufrir por causa de aquel que nos llamó para ser sus discípulos. Solo aquellos que han sufrido por el Señor Jesús pueden darle el valor a lo que significa ser apóstoles de Cristo Jesús. Oh, yo recuerdo muy bien a ese gran misionero que tuvo nuestra iglesia. El primer misionero al extranjero. El pastor cuyo nombre hoy está recordado en la universidad, la casa de estudios más grande de nuestra institución, la Universidad Adventista ¿de qué? De Andrews. El nombre que lleva esa universidad es el nombre de nuestro primer misionero adventista, el pastor John Nevis Andrews. Fue en una reunión aquí en Boston, en el año 1874, en el mes de julio, en una reunión de la Conferencia General, donde los hermanos habían recibido cartas desde Europa mandando a pedir que se enviase un pastor, porque querían saber del mensaje adventista. Y allí ese grupo de hermanos y nuestra iglesia para ese entonces no tenía más que unos 10 o 12,000 miembros. Aquí en los Estados Unidos no teníamos miembros en otras partes del mundo. Hace un poquito más de 100 años atrás, en 1974, se conmemoró el centenario de las misiones adventistas. Y allí se leyeron las cartas que mandaban a pedir desesperadamente un pastor que fuese hacia Europa. Y entonces el presidente de la Conferencia General dijo: hermanos, aquí está el pedido. Y la sierva de Dios, la mensajera del Señor, Elena de White, se paró y se puso en pie y dijo: el Señor me ha mostrado que tenemos que llevar este evangelio a todos los rincones del mundo. Es de parte del Señor que viene este llamado. Él quiere que este mensaje del tercer ángel llegue hasta los confines de la tierra. Este es el momento de que nos levantemos como pueblo y cumplamos el mandato de Dios. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y allá en la congregación, en la parte de atrás de esa iglesita que todavía ustedes pueden visitar, allí en Atlantic Union College, la Village Church, yo estuve la semana pasada allí. En esa iglesita, en la parte de atrás, estaba sentado un hombre parecía edad mediana, aunque era muy joven todavía, de barba roja, pelo también rojizo, de lentes redonditos, y cuando él escuchó ese llamado de parte de Dios, él se puso en pie y con esa manera distinguida que tenía de hablar dijo: si a los hermanos les parece bien, yo estoy dispuesto a responder: heme aquí, envíenme a mí. Yo estoy dispuesto a ir. Se llamaba Juan Nevis Andrews. Y hermanos, no pasaron sino 30 días, desde julio hasta el 14 de agosto. En menos de 30 días, ese hombre había preparado todo lo que tenía que preparar y su familia, y estaba listo para salir como misionero, el primer misionero enviado por la Iglesia Adventista Ultramar. Y salió de aquí, del puerto de Nueva York, en el barco que se llamaba el Atlas, dirigiéndose hacia Europa. ¿Viajó solo? No, con su familia completa. ¿Quiénes constituían su familia? Angelina, su esposa, había muerto hacía 2 años atrás.
estaba viudo. Sus 2 hijos menores también habían muerto. Cuando salió como misionero, iba acompañado de su hijita de 12 años, Mari, y de su hijo mayor de 17 años, Carlos. ¿Saben ustedes que Carlitos tenía la misma edad que había tenido su padre cuando él se convirtió al Evangelio y aceptó la verdad del sábado y el mensaje del tercer ángel? El pastor Andrews tenía 17 años cuando él abrazó la verdad adventista aquí mismo en Nueva York. Y entonces ahora su hijo de 17 años acompañaba a su padre en esa travesía hacia Europa. El pastor Jaime White escribió en la revista adventista de esa semana, al reportar la salida del pastor Andrews hacia Europa, deja la mitad de su familia en la tumba silenciosa. Solo, sin esposa, con 2 hijos, se va de misionero a Europa. Y allá llega, su destino es Basilea, en Suiza. Y allá comienza el trabajo por el Señor. No conocía el idioma, no sabía el francés ni el alemán, que son los 2 idiomas que se hablan en Suiza. Pero apenas llegó, dijo, lo primero que tengo que hacer es aprender el idioma. Y entonces comienza a estudiar el idioma. Comienza a estudiarlo regularmente. Y hermanos, ¿saben ustedes que al poquito tiempo, solamente a las 6 semanas de estar en Basilea, la familia Andrews ya estaba dispuesta a hacer un voto? ¿Saben qué voto tomaron? Muy formalmente lo escribieron y lo firmaron los 3 con puño y letra. El voto era el siguiente: en esta casa, de hoy en adelante, no se vuelve a hablar más inglés. Vamos a hablar francés. Y cuando estemos muy desesperados porque no podemos comunicarnos, entonces se permite usar el alemán, que se parece un poquito al inglés. Pero no se habla más inglés, y los 3 firmaron el voto para así obligarse a aprender el idioma para predicar el Evangelio. Allá, yo pienso hoy en día, bueno, a mí me mandan de misionero a Costa Rica, pero me llegan los pasajes y me dan para llevar la mudanza y tantas bendiciones de Dios. Cuando el pastor Andrew fue para allá, nadie le pagó su pasaje. Vendió su casita que tenía aquí para él mismo, con el dinero de la venta de la casa, pagarse el pasaje para él y para su familia para ir de misioneros. Oh, mis hermanos, y con pequeños ahorritos que él tenía, de eso él vivía. De vez en cuando algún hermano le mandaba algún dinerito por correo para la obra de Dios, pero como el pastor Andrew era tan consciente, él no quería utilizar ese dinero para sus propios gastos. Él decía, este es dinero sagrado para la predicación del Evangelio, y entonces eso lo usaba para poder imprimir el periódico y pagar así para imprimir la revista que él estaba escribiendo. ¿Y de qué vivía? De los poquitos ahorritos que tenían, compraban lo más barato que había. Iban a la tienda y claro, lo más barato era papas. Así que comían papas por la mañana, papas al mediodía y papas por la noche. Y un poquito de pan blanco, que era lo más barato. Claro, hermanos, con esa dieta no podía llegar muy lejos sin una esposa que les hiciese comida, trabajando. Mari iba a la escuela y ella fue la primera que aprendió el francés. Como estaba niña, 12 años, rapidito aprendió el idioma, y entonces el papá escribía en inglés al principio y Mari lo traducía al español, y luego pagaban a un señor que ni siquiera era adventista para que les chequease la traducción y la pusiese en buen francés. Pero todo eso costaba dinero, y luego llevaban para imprimir el periódico, y el de la imprenta les cobraba mucho dinero, y el pastor Andrews le gustaban las cosas bien hechas, y este señor de la imprenta hacía un trabajo bastante malo, chapucero, salían manchadas las hojas, y el pastor Andrews decía, no, la verdad de Dios tiene que estar hecha de la mejor manera, bien representativa. Así que él dijo, no, tenemos
de alguna manera que conseguir nosotros una imprenta para hacer nosotros mismos el trabajo. ¿Saben dónde vivían, hermanos? No tenían una casa, habían alquilado un altillo en el tercer piso de una casa vieja allá en Basilea. Y ese cuartito le servía de dormitorio para los tres, de cocina, de comedor, de oficina, y cuando compraron la imprenta con donaciones que les mandaron los hermanos de aquí de Estados Unidos, también les sirvió de lugar de trabajo. Allí en ese altillo instalaron su imprenta para comenzar a imprimir. Y entonces el papá escribía, ya para entonces Mary dominaba tan bien el francés que era como que toda su vida lo hubiese hablado. Escribía un francés perfecto, así que el papá escribía en francés, la hija lo corregía, Carlitos, ponía el linotipo y preparaban para la impresión de esa revista las señales de los tiempos y comenzaron a enviarla por todos los países de Europa. Ahora trabajaban, imagínense, iban a la escuela a aprender el idioma. Mary, durante el día en la escuela, por la tarde venía a revisar las traducciones del papá. A veces, cuando tenían que sacar la revista, se pasaban noches enteras trabajando en el linotipo. Mary trataba de dormir, pero el ruido de la máquina impresora en el mismo cuarto no la dejaba dormir. Y hermanos, la mala comida, la mala alimentación, el frío en aquel cuartito que no tenía calefacción, el trabajo arduo, hicieron su efecto en esa familia de misioneros. Mary se enfermó. Y el papá comenzó a ver en Mary las mismas señales que había visto en su esposa. Mary comenzó a toser. Primero pensaron que era un resfrío que no se curaba, pero seguía tosiendo y comenzó a adelgazar. Y a pesar del dolor de su padre, él se dio cuenta que los síntomas eran inequívocos. Su madre había muerto 4 años atrás de una enfermedad que en esa época no tenía cura. Se llamaba consumption le decían. Tuberculosis. Enferma Mary, su querida Mary. Para esa época, habían pasado 3 años, llegó el Congreso de la Asociación General. Y entonces le escribieron al pastor Andrews, diciendo: pastor, queremos que usted regrese aquí a Estados Unidos en su viaje para dar el informe de lo que usted está haciendo. Ya para entonces, en 3 años y medio, el pastor Andrews con su familia había levantado 11 iglesias adventistas en Europa, sin saber el idioma, sin poder predicar en francés. 11 iglesias había fundado ese hombre de Dios, ayudado por sus hijos. Mary era la que traducía los sermones, hasta eso hacía la querida niña. Oh, mis hermanos, pero qué triste. El pastor Andrews le mandaron el pasaje para él, pero no para su hija, y él dijo: yo no puedo dejar a mi hijita enferma aquí. Tanto que me ha ayudado, ella se ha sacrificado por mí, ahora que está enferma no la puedo abandonar. Por favor, díganle a mi madre que venda la casita de herencia que tenemos y con ese dinerito me mande para pagar el pasaje de Mary. Yo voy a pagar su pasaje de vuelta a los Estados Unidos para que esté conmigo. Y así la trajo de vuelta. Esa conferencia, 1878, fue en Battle Creek. Y hermanos, mientras el pastor Andrews estaba en la conferencia, puso a su hija de tan solo 16 años de edad en el hospital adventista más grande que teníamos entonces. El famoso doctor Kellogg hizo todo lo que él pudo en favor de esa muchacha. Pero no había cura, hermanos. No había cura. Cada día se veía más delgada hasta que quedó la piel y los huesos. Y un día sacaron al pastor Andrews de la reunión. El doctor Kellogg quiere hablar con usted. Y entonces salió preocupado de la reunión y le dijo: pastor Andrews, si usted quiere estar junto a su hija, este es el momento de estar junto a ella. No le queda mucho tiempo. Y el pastor fue allá y encontró a su hijita tosiendo y vomitando sangre. Y con su propio pañuelo
recogía la sangre que su hijita escupía y decía: mi Mary, tanto que trabajó por la causa de Dios, tanto que se esforzó, yo tengo que estar a su lado. Y allí se mantuvo al lado de esa cama día y noche. Y el mismo pastor Andrew cerró los ojitos de su hija de 16 años de edad cuando murió en aras del Evangelio de Cristo Jesús. Esa niña murió con las marcas del Señor Jesús. Oh, mis hermanos, ¿saben lo que escribió el pastor Andrew esa semana para la Review and Herald? Escribió: me da la impresión de estar aferrado a Dios con una mano adormecida. Es como si hiciese tanto frío que ya del dolor no siento la mano, pero todavía estoy cogido de Dios. Todavía tengo esperanza. Y mis hermanos, días más tarde, la mensajera del Señor tuvo una visión. Bendito el Señor que se preocupa de cada uno de sus hijos. El Señor del cielo, el que rige el universo entero, vio el sufrimiento de su hijo y a través de su mensajera le mandó una visión. Y Elena vio en esa visión que Dios amaba al pastor Andrews en su tremenda soledad. En esa visión, el Señor le dijo a Elena de White que Angelina, que los dos hijitos que habían muerto antes y que Mary dormían en Cristo Jesús y que en el día de Cristo Él los volvería a ver si se mantenía fieles. Oh, mis hermanos, eso fue como un bálsamo al corazón de ese esclavo del Señor Jesús. Ya su rostro se iluminó otra vez con la alegría y él dijo: si el Señor me da la seguridad que voy a volver a ver a mi esposa, que ya está salva, y que mis hijitos están salvos, y que Mary durmió en el Señor Jesús y estará salva en el día del Señor, todo lo que yo quiero ahora es predicar este Evangelio del Reino para que Cristo venga pronto, para ver a Angelina, para ver a Mary, para ver a mis hijitos otra vez. Me voy de vuelta a Europa ya mismo, no me quedo a que termine la reunión. Tengo que ir a predicar este Evangelio para que Cristo venga pronto. Y otra vez cogió ese barco, había venido acompañado y se iba solo. Ustedes pueden ir allí a Battle Creek y van a encontrar una tumba sencilla. La tumba de Mary Andrews. Murió allí en Battle Creek, 16 años de edad, en su plena adolescencia. Y ahora el pastor Andrews regresa otra vez. Y ahora comienza a trabajar con un nuevo espíritu. Hay algo que lo inspira de una manera tal que no lo pueden hacer parar. Ahora comienza a publicar con su hijo Charles, que ya no solamente hablaba el francés, sino también el alemán. Comienzan a publicar una revista en francés, en alemán, y ahora comienzan a publicar en italiano. Mis hermanos, el pastor Andrews, aunque nunca había estudiado el hebreo, sabía leer y escribir en hebreo, sabía leer y escribir en griego, sabía el latín, sabía el francés, aprendió el alemán, el italiano, aparte del inglés que hablaba, mis hermanos. ¿Y cuándo hacía todo eso? Si tenía que predicar, ustedes pueden ver el diario del pastor Andrews, cómo trabajaba. ¿Saben ustedes que en un lapso de 3 meses, escuchen bien, predicó 182 sermones? 3 meses. Eso es un promedio de 4 sermones diarios. ¿Cómo hacía? Es que iba de ciudad en ciudad y donde se reunía la gente, allí él les predicaba. Y tomaba el tren, iba a la próxima estación y reunía a la gente y allí predicaba. Y comenzaron a llegar cartas de todas partes de Europa, de Checoslovaquia, de Polonia, de Bélgica, de Holanda, de Escandinavia, de Inglaterra, de todas partes le llegaban cartas pidiendo: queremos un pastor que nos venga a bautizar. Hemos leído la revista adventista, creemos la verdad del sábado y necesitamos un pastor que nos venga a bautizar. Y allí iba el pastor Andrew a responder a esos llamados. ¿Y saben lo que hacía? Él decía que no podía perder tiempo, así que durante el día predicaba. Por la noche tomaba el tren.
Pero no crean que dormía en el tren de un lugar a otro. Tenía que escribir los artículos para la revista adventista. Así que se la pasaba escribiendo de noche, a veces dormitaba un poquito. Y a la mañana siguiente, cuando llegaba el tren a la próxima estación, ya estaban los hermanos esperando para que les predicase, para que los bautizase, para que formase una nueva iglesia y así seguir camino. ¿Saben ustedes que en esos años que siguieron, hermanos, el pastor Andrews visitó 22 países? Fue hasta Israel, fue hasta Egipto, en el África, visitó Turquía, visitó Grecia, visitó los países de Polonia, Checoslovaquia, por todas partes en tren iba ese hombre predicando el Evangelio. Y otra vez era lo mismo, poca comida, mucho trabajo, no había dinero a veces. El dinero que enviaban los hermanos solo se usaba para la publicación de la revista, no se usaba para otra cosa. ¡Qué paradoja, hermanos! El hombre que fue el responsable en la iglesia adventista de descubrir la verdad de la benevolencia sistemática, el diezmo, él fue el que escribió esa doctrina, la descubrió en la Biblia y escribió sobre eso. Y él, como misionero, no tenía un sueldo fijo, no tenía de qué vivir. Él tenía que buscar de alguna manera cómo subsistir. Y lo poquito que le daban, lo usaba de la manera más sabia para que alcanzase más el dinero. Claro, hermanos, todo esto pues tenía que traer su resultado. Comenzó a toser, comenzó a enflaquecerse. No se sanaba de su resfrío, pero seguía predicando. Los que lo vieron predicar en esa época, dice que a veces usaba hasta 5 y 6 pañuelos que iba dejando detrás del púlpito al toser y tratar de seguir predicando. Cayó en cama enfermo de gravedad, se puso tan malo. Claro, los síntomas eran obvios. El virus que había adquirido atendiendo a su hijita algunos años atrás, ahora estaba haciendo su efecto. Cayó en cama de vuelta en Basilea. Y hermanos, su converso que él había bautizado aquí en la ciudad de Nueva York, el pastor Logburu, que ahora había sido enviado de misionero a Inglaterra, recibió una carta expresa que decía: vaya inmediatamente a Basilea, el pastor Andrews lo necesita. Y ese hombre de Dios, el pastor Logburu, dejó lo que tenía que hacer en Inglaterra, estaba dando un ciclo de conferencia, inmediatamente se dirigió a Basilea. Y allá en el tercer piso de ese humilde altillo, encontró al pastor Andrews en cama, tan delgado y tan débil que casi no podía hablar. Los hermanos adventistas del mundo entero, todas esas iglesias que él había levantado, ahora pidieron a la conferencia general que se dedicase un día, el sábado 21 de octubre, hermanos, para que fuese un día de ayuno y oración. Y todas las iglesias de Estados Unidos y de Europa y del África y de otros lugares donde había llegado el Evangelio se pusieron en ayuno y oración, y el pastor Logburu ungió al pastor Andrews. Y hermanos, cuando terminó de ungirlo con aceite, el pastor Andrews se incorporó en la cama y dijo: el Señor me ha sanado para predicar su evangelio. Oh, mis hermanos, y comenzó otra vez. Se levantó y era un hombre nuevo. Dice que fue al baño y allá vomitó una cosa verde horrible de sus pulmones y después era un nuevo hombre, respiraba de nuevo. Dios le hizo el tremendo milagro. Ah, mis hermanos, pero a las 3 semanas había una carta en su correspondencia. El remitente decía Ellen White. Elena de White le escribió una carta y le dijo:
Hermano Lockwood, el Señor ha hecho un gran milagro en su vida. Dios lo necesita para su causa. No vuelva a cometer el error de trabajar tanto y no cuidar su salud. Cuídese, porque si usted no se cuida, esta enfermedad podría regresar otra vez. Y el pastor Lockwood leyó esa carta y dijo, ¿pero cómo? Si con esta misma carta he recibido 32 cartas pidiéndome de todas partes de Europa que vaya a bautizar a los hermanos, ¿quién lo va a hacer? Si no voy yo, ¿quién va a ir? Y su hijo le dijo, papá, por favor, no vayas, déjame, yo voy a ir. Pero si tú no eres un pastor ordenado, hijo, ¿cómo vas a ir a bautizar? Papá, déjame, yo voy, déjame. Bueno, pues pidámosles a los hermanos de la conferencia general que me permitan imponerte las manos y dedicarte como ministro del Señor para que puedas bautizar esas almas, porque alguien tiene que ir, el evangelio tiene que ser predicado, las iglesias tienen que ser organizadas, no hay obreros en la viña del Señor, necesitamos. Y la conferencia general autorizó al padre, que con una emoción tremenda puso las manos sobre su querido Charles, el único que le quedaba para ungirlo al santo ministerio de la iglesia adventista del séptimo día. Y ahora ese joven fue la mano derecha de su padre y comenzó a trabajar y a viajar. Y su padre escribía, pero al poco tiempo, mientras Charles estaba en un país, recibían llamados de otro país urgente que necesitaban que vaya, y allá se iba el pastor Andrew. Y poquito a poco comenzó a repetir otra vez la escena. Él no quería. Él quería obedecer el mandato de Dios que cuidase su salud, pero ¿quién iba si no había más pastores? O era su hijo o era él. Así que comenzó a responder esos llamados y otra vez predicaba de día, viajaba y escribía de noche, dormía 1 o 2 horas y seguía, comía poco. Y hermanos, al poco tiempo, solamente 3 años más tarde, otra vez los síntomas. Y esta vez sí fue grave. Estaba la piel y los huesos, un esqueleto vivo. Era tan grave su situación que su madre, ya ancianita, se vino desde Estados Unidos, se fue allá a Basilea, al cuartito del 3er piso donde todavía estaba la imprenta, a cuidar a su hijo los últimos días de su vida. Vinieron los pastores, oraron por él. Los hermanos, que ya eran muchos, venían a visitarlo y para todos tenía palabras de ánimo. Su hijo vino y estuvo al lado de su padre. Y hermanos, un 19 de octubre del año 1833, un domingo, el sol salió tenue. Pero por la luz que entraba por esa ventana del 3er piso, el pastor Andrew se incorporó en la cama y le dijo, hijo, toma lápiz y papel, hay que escribir para la revista adventista. Y comenzó a dictar su último artículo para la revista adventista. Dictó hasta las 11 de la mañana. Descansó. Vinieron hermanos y le leyeron su salmo favorito. Y después se les dijo, cántenme ese himno que le gustaba a Angelina, nos veremos junto al río. Cántenme ese himno. Y los hermanos alrededor de la cama de ese hombre de 54 años de edad, que estaba tan delgado que solo era hueso y piel, comenzaron a cantar, nos veremos junto al río, en las aguas cristalinas, oh sí nos congregaremos en la ribera del río inmortal. Y el pastor Andrews dijo, sí, y allí veré a Angelina, y veré a Mary,
Iré a todos mis hermanos que amo. Y cerró sus ojos a la puesta del sol. Al ponerse el sol se puso la vida del primer misionero adventista. Si ustedes visitan la ciudad de Basilea alguna vez, como me tocó visitarla a mí, no dejen de ir a un cementerio pequeñito, allí en las afueras de la ciudad. Se llama el cementerio de Wolf. Y allí encontrarán, si todavía está, un viejito que cuida el cementerio. Ya está cerrado, ya no entierran más gentes allí porque está lleno ese cementerio. Pero ese viejito, cuando yo le pregunté, vengo a ver la tumba de J.N. Andrews. Y él se sonrió y me dijo, ¿de dónde viene usted? Le dije, yo soy de Argentina. Me dice, este señor Andrews lo visitan gente de Estados Unidos, lo visitan gente de Centroamérica, lo visitan gente de Sudamérica, lo visitan gente de Australia, lo visitan gente de la China, del Japón. ¡Qué de gente que quiere este señor Andrew! Y me dirigió por allí en medio de la nieve hasta una lápida que limpió con una escoba que tenía. Y allí pude leer, 23 de octubre de 1883. Aquí descansa el primer misionero adventista. Y allí, hermanos, parados junto a esa lápida sencilla que marca el descanso de ese hombre de Dios, me puse a pensar y recordé las palabras que él mismo escribiera en ese último artículo que se publicó. ¿Quieren que les lea un parrafito de ese último artículo? Miren lo que él escribió. En medio de las tribulaciones y aflicciones, mi alma se regocija en Dios. Se estaba muriendo, hermanos, le faltaban más que 5 horas de vida, pero se regocijaba en Dios. Nunca he estado más impresionado, escribió, con la importancia de la obra que se nos ha encomendado, que en este tiempo mi corazón está ligado a esta obra tan sagrada, que con alegría estoy dispuesto a gastar y ser gastado. Las almas perecen a nuestro alrededor que podríamos salvar. El tiempo para trabajar es corto, la noche pronto viene en la cual nadie puede obrar. ¿No haremos entonces, mientras dura el día, todo lo que esté de nuestra parte para salvar como sea a tantos como podamos? Palabras del pastor Andrews. Oh, mis hermanos, las marcas del Señor Jesús son para mostrar a quién pertenecemos. Son para mostrar la prueba del llamado que Dios nos ha hecho al santo ministerio de compartir con otros el Evangelio de Cristo Jesús. Y hermanos, al fin y al cabo, ¿no es ese el poder del Evangelio? ¿No se encuentra acaso en las marcas del Señor Jesús el poder de este mensaje que amamos, el poder del Evangelio del Hijo de Dios? ¿Acaso no son sus lágrimas, no es su amor, su gracia, sus gruesas gotas de sangre y de sudor que cayeron por su rostro? ¿Acaso no son sus heridas, no son su corona de espinas, no son sus manos traspasadas y su costado? ¿Acaso no es su cruz, mis hermanos, lo que le da poder al Evangelio para conmover el corazón del ser humano? Son las marcas del Señor Jesús lo que da poder a este Evangelio que amamos. Quitarle las lágrimas, quitarle su sangre, quitarle sus heridas, quitar la corona de espinas, quitar la cruz,
y estaríamos todavía en nuestras miserias y pecados. No es la cruz de Cristo, hermanos, lo que le da el poder a la proclamación del Evangelio. Es el Evangelio que fue llevado con lágrimas y sufrimiento, con sangre de mártires, se regó, con el sacrificio, con las privaciones de los mensajeros de Dios, de los hombres que tomaron la antorcha en la mano, de sus discípulos. El poder del Evangelio, mis hermanos, depende de las lágrimas, del sufrimiento, del sacrificio que tú y yo estemos dispuestos a dar por la cruz de Cristo y su mensaje. Oh, mis hermanos, si nuestro mensaje es débil, si nuestro mensaje es anémico, si nuestro mensaje es sin poder, estéril y sin fruto, es por culpa de nuestra falta de amor, de interés y de sacrificio por la causa que decimos amar. Falta de celo en el corazón, falta de espíritu de sacrificio. Quizás, mi hermano, hace falta derramar un poco más de lágrimas, sufrir un poquito más por este Evangelio que decimos que es tan hermoso, el Evangelio de la cruz de Cristo. Pero ¿dónde está tu cruz, mi hermano? Cristo dijo: el que no esté dispuesto a tomar su cruz y venir en pos de mí, no puede ser ¿qué? No puede ser mi discípulo. Qué lindo es poner una cruz y adornarla. Pero este Evangelio que amamos es el Evangelio de la cruz. Oh, mis hermanos, recuerdo cuando estuve hace algún tiempo atrás, me invitaron al Día de la Hermandad en El Salvador. Esos hermanos, ese celo, predicando el Evangelio en medio de las balas. ¿Saben ustedes, hermanos, lo que es el primer anciano y los hermanos que dan estudios bíblicos en la iglesia? Me contaron, nadie me lo contó de boca de otro, sino directamente de ellos. Pastor, como aquí a la puesta del sol hay toque de queda y no se puede salir, cuando nosotros queremos dar estudios bíblicos, como trabajamos durante el día y salimos a las 4:30 de la tarde, corremos rápido a la casa de la gente que vamos a dar estudios bíblicos, y los demás que quieren escuchar vienen a esa casa a escuchar, y comenzamos a estudiar la Biblia. Pero como se pone el sol, no podemos regresar a nuestros hogares, porque nadie osaría salir a la calle de noche en toque de queda, lo pueden matar a uno. Así que en la casa donde damos el estudio bíblico, allí de la puerta para adentro todo es cama. Allí dormimos y de allí nos vamos al trabajo. Eso es estar dispuesto a trabajar por el Señor Jesús. Y hay hermanos aquí que dicen: ay, pero es que Nueva York es tan terrible, yo no me animaría a salir a la calle, yo ir a tocar una de esas puertas. Uy, quién sabe quién le va a salir detrás de la puerta. ¿No será, hermanos, que nos falte un poquito más de espíritu de sacrificio y de amor por las almas que perecen? Allá en El Salvador, en ese día de la hermandad, vino una hermana. Ella esperó, había tanta gente que quería saludarme a la salida. Esa reunión se hizo en el gran Palacio de Deportes. Había más de 15.000 hermanos adventistas reunidos. La reunión más grande en la que me ha tocado predicar a mí. Y saben ustedes que después de saludar a mucha gente y conocer muchos hermanos hermosos de Cristo Jesús, esa hermana me estaba esperando. Y cuando toda la gente pasó, ella humildemente se me acercó y me dijo: Pastor Gambetta, usted va para el Cádiz, ¿verdad? Sí, hermana, ¿se le ofrece algo? Mire, es que yo tengo mi hijo allá. Usted lo conoce, ¿verdad? Él está estudiando teología. Mire, pastor, yo quiero, si usted es tan amable, que me lleve este paquetito. Son unas zapatillas para mi hijo. No le pude conseguir todo lo que él me pidió, pero llévele aunque sea esto. Usted sabe, yo soy una madre sola, no tengo esposo, tengo que trabajar, cocino pupusas, las vendo en el mercado,
plancho la ropa, zurzo, lavo ropa, remiendo, limpio casas, para que mi hijo pueda estudiar. Pero tengo a mi hijo preparándose para el ministerio de Cristo. A mí no me importa el sufrimiento que tenga que pasar. Y diciendo eso me extendió la mano y yo noté que tenía unas bandas, las manos vendadas, y le dije, hermana, ¿y eso? Y se puso muy avergonzada y agachando la cabeza me dijo, usted sabe, pastor, es que el aceite caliente, estaba cocinando pupusas y me salpiqué las manos, pero esto no es nada con tal de que mi hijo pueda estudiar. Cuando yo entregué esas zapatillas le dije a este muchacho, respeta esas manos de tu madre, besa esas manos de tu madre que llevan las marcas del Señor Jesús. Respeta al Señor Jesús quien te compró con su sangre, porque esa madre que tienes vale oro. Oh, mis hermanos, cuántos jóvenes no saben apreciar el sacrificio de sus padres para que estudien. Recuerdo una hermana allá en Los Ángeles, yo quería que todos los niños de la iglesia estuvieran en la escuela adventista y la fue a visitar, tenía 2 hijos. Le dije, hermana, ¿por qué no pone usted sus hijos en la escuela adventista? Y me dice, ay, pastor, mire, si tengo aquí la escuela pública enfrente de la casa, cerquita, solo se cruzan allí. No tengo que pagar bus, como la escuela adventista que está tan lejos. ¿Y sabe qué, pastor? Es gratis. Hace un año atrás volví. Gratis, sí. Demasiado tarde. ¿Para qué llorar después, hermanos? Pastor Gambetta, visita a mi hijo que está en la correccional. Lo tienen allí hace 1 año y medio. Y yo con el dolor del alma le dije, hermana, si pudiera yo lo visitaría. Pero ¿cómo quería decirle? Recuerdo sus palabras, hermana, cuando le supliqué que ponga a su hijo en la escuela adventista. Y usted fue la que me dijo, pero no, si esta escuela pública es gratis, mire dónde está su hijo hoy en día. Oh, hermanos, no importa que tengamos que sacrificarnos, pongamos nuestro sacrificio donde vale la pena. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo le he prometido al Señor que por su gracia voy a ponerme de parte suya y sacrificarme por su obra y por su evangelio. ¿De qué sirve que les demos a nuestros hijos carro nuevo y apartamento nuevo y televisión en colores y vacaciones en Florida y ropa de la moda si no tenemos para ponerlos en la escuela adventista, si no tenemos para sacrificarnos y poner nuestros hijos donde está dependiendo su salvación presente y eterna, mis hermanos? Ah, esta ciudad de Nueva York está terrible. Cuidado con sus hijos, hermanos. Cuidado, hagan todo sacrificio que ustedes puedan hacer mientras todavía hay tiempo para salvarlo. No escatimen ningún esfuerzo, porque el dividendo es eterno, mis hermanos. No estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de la salvación eterna de sus hijos. Dios determinó en su amor y su sabiduría que la iglesia sufra sin problemas, sin sacrificios, sin privaciones. La iglesia pierde su poder, pierde su celo y la capacidad para convertir los corazones. ¿Por qué hay poca colaboración? ¿Por qué, mis hermanos, hay poco celo por los que se pierden? ¿Por qué hay tan poco amor por los hermanos que se alejan de la iglesia, que no hay quien los vaya a buscar? ¿Por qué es que no amamos más a los que mueren sin Cristo? ¿Por qué en esta ciudad tan corrupta, nosotros que tenemos la luz del Evangelio, no comenzamos a poner con nuestras palabras los hechos si decimos amar esta iglesia por la cual sus
Pioneros se sacrificaron. Oh, si yo les contara historias de los pioneros, el pastor Jaime Huay doblándose el lomo para conseguir dinerito, poniendo los durmientes aquí en Boston, trabajando fuera, cortando en el campo para conseguir dinero para poder publicar el periódico adventista. Si les contara del pastor Bates, que gastó sus últimos 5 chelines para pagar, para imprimir el libro sobre la verdad del sábado, y cuando volvió a su casa, su esposa le dijo, compraste la harina que te pedí, y el pastor le dijo, el Señor proveerá, el Señor proveerá. Oh, mis hermanos, es ese espíritu de devoción, de sacrificio, lo que necesita esta iglesia otra vez para terminar este evangelio que amamos. Si queremos salvar nuestra propia vida de perder ese primer amor y así perder el cielo y la vida eterna, comencemos a entregarnos de lleno por la causa de Dios. Comencemos a sacrificarnos por esta iglesia que decimos amar. Este evangelio no comenzó a ser predicado sin sufrimiento, sin privaciones, sin sacrificios, y no se va a terminar de predicar sin privaciones, sin sufrimientos y sin sacrificios. Si yo quiero ver esta iglesia triunfar, es hora que comience a sacrificarme por ella. ¿De qué vale la pena, mis hermanos, si no tenemos que sufrir por el Señor Jesús? Ah, que el ministerio es sacrificado, que no hay horas para el pastor, que tiene a veces que dejar a su familia sola y viajar lejos, que no tiene día libre, que a cualquier hora lo llaman, que tiene que dejar su buena casa para irse a otro lugar lejos y a cada rato estarlo moviendo. Y si no fuese así, entonces, ¿de qué valdría la pena, mis hermanos? Claro que es verdad que tenemos que sacrificarnos, pero si no cuesta, entonces no vale la pena. Es barato. Un pastor no puede conformarse con ser un pastor mediocre. O será todo, o mejor no es nada, mis hermanos. No quiero consumirme por mi Salvador. Yo quiero gastarme y ser gastado como el pastor Andrew. Quiero dedicar en esta hora todo lo que tengo, todo lo que soy, todo mi tiempo para su obra, mi vida entera. Yo quiero llevar en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Me permiten una historia más? Una historia cortita. Una hermana con lágrimas en los ojos me dijo, pastor, ¿por qué no llegaron antes? 18 años viví frente a una iglesia adventista. Nunca nadie me invitó. Yo desde mi casa veía a los hermanos venir los sábados y me preguntaba qué harán allí adentro. Pero nunca me animé a ir sola, 18 años. Hoy mis hijos están grandes, ya no quisieron aceptar el Evangelio. Hace 18 años que me gozaría en la salvación. Hace 18 años que estaría trabajando por la salvación de las almas. ¿Por qué, pastor, no llegaron antes a mi casa? ¿Qué sucede, mis hermanos? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Cómo puede un hombre sacrificarse sin comer, sin dormir, para predicar un evangelio a aquellos que no lo conocen? Y nosotros que tenemos ese mismo evangelio, estar sentados en la iglesia, sin importarnos que esta noche morirán almas sin conocer al Señor Jesús. ¿Qué es lo que está pasando, mis hermanos, con nuestra iglesia? ¿Qué sucede? ¿Por qué es que tan pocos responden al llamado del ministerio? ¿Por qué es que tan pocos jóvenes se van a preparar como ministros? ¿Por qué es que las carreras de computación y de programación y de montón de otras están llenos de jóvenes adventistas, pero no hay jóvenes para estudiar el ministerio? ¿Qué es lo que está pasando, mis hermanos? ¿Cuándo vamos a terminar este evangelio de esta manera? ¿Cuándo? ¿Dónde están sus hijos, hermanos, esta tarde? ¿A dónde están los que debieran estar aquí en esta hora? ¿Qué está sucediendo con nuestra iglesia? Cuando pedimos ayuda para venir a hacer algo en la iglesia, siempre el mismo puñadito de hermanos. ¿Qué sucede?
Cuando pedimos ayudantes para traer a las visitas en carro a las conferencias. Ah, no, yo no saco mi carro con esta nieve y si choco, ¿quién me paga? Cuando hay una reunión y comienza a caer la nieve, ¿cuántos llegan? Cuando pedimos que necesitamos voluntarios para hacer un trabajo en la iglesia, ¿cuántos, mis hermanos? ¿Cuántos? ¿Qué está pasando con el fervor y el celo por el evangelio que decimos amar? ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? ¿Qué sucede? No deseamos sufrir por Cristo. Preferimos la comodidad. Preferimos estar tranquilos, es más fácil no tener que preocuparnos. Es mejor ni mirar las noticias para no ver los que se mueren cada día aquí sin Cristo y sin Dios y sin esperanza en el mundo. Es mejor no ir a meternos en esos edificios de apartamentos porque quién sabe qué nos pueda pasar allí. Claro, es mucho más fácil quedar encerrados en la casa con la alarma puesta y la calefacción prendida. Y las almas por las cuales Cristo murió. ¿Acaso Cristo no dejó las comodidades del cielo para venir a este mundo negro, sucio y frío del pecado, sabiendo que aquí lo iban a vituperar? Se iban a burlar de él, le iban a escupir el rostro, lo iban a bofetear, le iban a poner una cruz y le iban a atravesar sus manos y sus pies. Pero estuvo dispuesto a dejarlo todo para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Por qué sacrificamos tan poco de nuestros medios para predicar este evangelio? ¿Por qué cuando viene la campaña del centinela, el pastor tiene que decir, hermanos, cojan suscripciones que no hemos alcanzado el blanco? ¿Por qué cuando viene la campaña de la recolección tienen que estar hablando desde aquí adelante, hermanos, por favor, no importa que haga frío, salgamos, que hay que hacer la obra del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el amor por las almas que perecen? ¿Dónde está el amor por el evangelio? ¿Por qué hasta el diezmo, que ni siquiera es nuestro, lo damos a regañadientes? ¿Por qué ni siquiera las ofrendas las ponemos al altar del servicio? ¿Por qué si vamos a nuestras casas hay televisor nuevo, hay equipo de sonido, hay video, hay todo lo demás, pero no hay para dar la ofrenda para las misiones? Cuando piden una ofrenda misionera, que el terremoto del Salvador, que esto, son chavitos los que recogen. ¿Cómo es eso, hermano? Cuando nuestros pioneros dieron su vida, el sueldo entero, no se animaban ni a coger un dinerito para comer ellos por esta causa que amaban. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, con esta iglesia nuestra? ¿Qué es lo que sucede? Las marcas del Señor Jesús son la prueba de quién pertenecemos. Si tú no tienes marcas de Cristo, entonces no eres de Él. Si no te has sacrificado por este evangelio de salvación, entonces ¿por qué te llamas su discípulo? Entonces ¿por qué llevas el nombre de cristiano si no llevas la cruz de Cristo? Las marcas del Señor Jesús son para mostrar el sacrificio que estamos dispuestos a hacer. Eso es lo que significa llevar en nuestro cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y yo estoy dispuesto, escribía el pastor Andrews, a consumirme, a gastarme y a gastar todo lo que tengo por la causa del Evangelio. Mis hermanos, yo quiero que este pasaje pueda ser una realidad en mi vida. Cuando tú vuelvas a leer este texto, alguna vez te vas a acordar de este sermón. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Te pregunto en esta hora, ¿estás dispuesto a hacer de eso una realidad en tu vida? ¿Cuántos de los que están aquí de corazón quieren decirle al Señor, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque de verdad yo no he vivido como debiera vivir por ti. He tomado este evangelio demasiado fácil. Perdóname.
Ayúdame de hoy en adelante a sacrificarme por ti, a poner todo mi tiempo, todos mis talentos, mis dones, mi dinero, todo lo que tú me des para predicar este evangelio. Si al fin y al cabo esto es todo lo que importa, este mundo se va a hundir. Si, hermanos, la ciudad de Nueva York está escrito, va a ser arrasada por las olas del mar y se va a hundir en el Atlántico. La ciudad de Los Ángeles, todo esto va a ser destruido cuando venga el Señor. ¿De qué sirve todo lo que tengamos aquí si no tenemos para la causa del Señor? ¿Cuántos en esta hora quieren decirle: Señor, por tu gracia, imprime en mi vida las marcas del Señor Jesús? Amén, amén. Que el Señor les bendiga.